Bueno, buenas noches a todos. Que realmente Dios los pueda bendecir. Y bueno, ya escuchamos bastante hoy. Diego decía que es probable que esta sea la generación o nuestra generación la que vea el regreso del Señor. Y es fuerte hablarlo y pensarlo, que en pocos días puede suceder. Ahora, Dios dice en Isaías, Él se hace una pregunta y dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Y Él mismo se contesta y dice, no, al contrario, yo quiero que el impío se vuelva a mí para que yo le perdone. Brevemente quiero compartir algo con ustedes en esta noche. Acompáñenme quien quiera leer conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 3, el versículo 23, y la mayoría ya puede decirlo de memoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Retrocedamos 2 capítulos más atrás, el capítulo 1, Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Se dice que lo que Pablo llamaba predicar el Evangelio era más o menos una exposición de lo que luego él dejó escrito en el libro de Romanos. Es decir, él llegaba a una ciudad nueva, por ejemplo, cuando llega a Tesalónica y comienza a exponer el Evangelio que él predicaba, era más o menos algo parecido a lo que escribió en la carta a los romanos. Una carta que él escribió a una iglesia que él no había tenido la oportunidad de visitarla personalmente. Ahora, él estaba en Corinto y él iba a ir a Jerusalén por última vez. Y él no sabía lo que le iba a suceder allá, nada más de lo que el Espíritu Santo le había revelado, y a él le dijo, te espera en Jerusalén cárcel, prisiones y tribulaciones. Ahora, en la posibilidad o en la probabilidad que tenía de que él nunca pueda llegar hasta Roma, un lugar que él tanto quería ir a predicar, él decide escribir el Evangelio que él predicaba en una carta y enviársela a los hermanos de Roma. Es decir, esta carta a los romanos es el Evangelio en el sentido más puro que se puede decir. Trató de resumir lo que él podía, guiado por el Espíritu Santo, y ahora es sumamente importante para nosotros los cristianos entender la carta a los romanos. Él fue sumamente cuidadoso en poner la estructura correcta en la carta para que nadie mal interprete el Evangelio. Es importante para todos entender el libro de Romanos, aunque nunca podremos entender todo en profundidad, pero es necesario entender, porque ahí está plasmada la condición del hombre frente a Dios. Está explicada la demanda de Dios, está explicado por qué el hombre necesita un Salvador, de qué necesita ser salvo el hombre y quién es ese Salvador. Ahora decía, es importante entender todo esto porque, ¿sabe? Todo avivamiento en la historia empezó así, conociendo a Dios, lo que Dios quería, lo que Dios ordenaba, y conociendo la condición del hombre, cómo el hombre se encontraba frente a Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel vuelve de Babilonia, vuelve de la cautividad, ocurre un gran avivamiento. ¿Y sabe cómo empieza? Con el escriba Esdras, él arma un enorme palco, todo el pueblo se junta y él empieza
a leer la ley y a explicar lo que significaba. Y vamos a leer en el libro de en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, el versículo 8. Yo tengo la Reina Valera contemporánea, así que puede ser algunas palabras diferentes, y dice: y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo sentido, de modo que el pueblo pudiese entender lo que escuchaba. Y el versículo 9 dice: y todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra de la ley. El gobernador Nehemías y el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley, dijeron: este es día consagrado al Señor nuestro Dios, no hay razón para que estén tristes y lloren. Ahora, ¿por qué el pueblo lloraba al escuchar la ley de Dios? Ellos habían pasado muchos años fuera de su tierra, muchos años sin oír la ley. Quizás muchos habían crecido sin nunca haberla escuchado. Pero cuando se empezó a exponer la ley frente a ellos, ellos se dieron cuenta que todo lo que Dios había ordenado, ellos lo habían desobedecido. Todas las leyes que Dios había establecido para ellos, ellos la habían quebrantado. Todo lo que Dios dijo que tenía que hacer, hicieron todo lo contrario. Cuando empezó a exponerse la ley, ellos se dieron cuenta de su culpabilidad. Y si leemos todo el pasaje, nos vamos a dar cuenta que dice que ellos pasaron todo el día orando y confesando sus pecados. Todo avivamiento comienza por conocer a Dios, conocer la condición en que está el hombre. Y como decía Diego, no hablo de un avivamiento público, general, grande, un avivamiento personal de cada persona que entiende su condición y qué es lo que quiere Dios de él. Ni hablar del avivamiento de la Reforma. Cuando Martín entiende, justamente leyendo el libro de Romanos, su condición personal, qué es lo que demandaba Dios y cómo se llevaba a cabo la justicia de Dios, eso trastornó todo el mundo cristiano de la época y llegó hasta nosotros. Ahora, Pablo empieza a exponer su evangelio y empieza a exponer, parece con una mala noticia en vez de hacer honor a lo que significa evangelio, una buena noticia. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 1, el versículo 18, dice así: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocerle es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el 21 dice: pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Ahora, esto no sucedía solamente con la gente de la antigüedad. Lo que se puede conocer de Dios es evidente en cualquier parte que miremos. Ahora, en aquella época no se estudiaba biología, no había microscopios, no se estudiaba genética. Es decir, se tenía mucho menos evidencia de la mano de Dios en la creación de la que hoy nosotros tenemos. Sin embargo, a pesar de haber visto la evidencia de un creador, no le adoraron como a Dios, sino que, queriendo parecer sabios, inventaron todo tipo de teorías acerca
de la creación, del universo, del mundo. Y su necio corazón se llenó de oscuridad, dice. Es una mala noticia porque el hombre conoció a Dios y no le adoró como a Dios. Bueno, muchos van a decir, y me incluyo en algún momento, yo nací en un hogar cristiano, siempre desde niño estudié la Biblia, conocí desde chico a Dios. Bueno, esto es sumamente importante y de un valor incalculable. Pero he aquí, quien está predicando aquí es Saulo de Tarso, un hombre que había no solamente nacido en un hogar que conocían a Dios, él había dedicado toda su vida en estudiar la ley de Dios, había dedicado toda su vida en cumplir rigurosamente la ley de Dios. Es más, por su propio testimonio, él dice que en su época no había nadie que le llegue a los talones en cuanto a buenas obras, pero Saulo de Tarso todavía estaba perdido, hasta que él se encuentra con Jesucristo. Ahora, todo el conocimiento que él tenía de Dios le fue sumamente provechoso después de haber conocido a Jesús. Tan provechoso que llegó hasta nosotros hoy para bendecirnos. Jeremías, capítulo 13. El versículo 23 dice: ¿acaso pueden los etíopes cambiar su piel? La palabra etíope en realidad significa o tiene su raíz en la palabra carbón, y la palabra etíope significa en el idioma original literalmente rostro quemado, es decir, personas de piel oscura. Está diciendo Jeremías: ¿acaso puede el etíope mudar su piel? No puede hacerlo porque está en su ADN. Pero él continúa diciendo: o los leopardos cambiar sus manchas. Y continúa: pues tampoco ustedes pueden hacer bien porque están habituados a hacer el mal. En otras palabras, quitar el pecado de ustedes no es algo que ustedes puedan hacer. Eso es lo que estaba diciendo Jeremías. Isaías 53:6 dice que todos descarriamos y cada uno siguió por su propio camino. Nadie quiso seguir a Dios. En los términos de Pablo, a pesar de haber conocido a Dios, no le adoraron como a Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Volvamos a Romanos, capítulo 3. Versículo 10 y 11 dice: como está escrito, no hay ni un solo que sea bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El 3:23 que leímos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, como decía un pastor, Dios ha dado un diagnóstico de la humanidad. Y este fue el diagnóstico. Todos nos descarriamos, por cuanto todos pecaron, están lejos de Dios. Ahora, si Dios fue acertado en su diagnóstico, es una locura pensar o tratar de convencerse: bueno, en realidad a mí no me pasa nada. Yo estoy bien así. Voy a hacer como que no escuché eso. Voy a seguir mi vida como venía hasta acá porque hasta ahora me funcionó bien. Es una locura tratar de ignorar el problema esperando que solamente se esfume y dejes de estar. Después de que termine la fiesta, que se van todos, que estás solo, que pasen los efectos de cualquier sustancia, el problema va a seguir estando ahí. El diagnóstico de Dios es que todos pecaron. Ahora, como la conciencia de las personas nunca se queda quieta, siempre
le vuelven la idea, algo está mal, algo tenés que cambiar. ¿Sabe? Por eso siempre funciona una campaña publicitaria, porque el publicista trata de convencer de lo que él está ofreciendo, su producto o servicio, le hará sentir un poco mejor, le hará sentirse más completo, menos culpable. Si compras esto, te sentirás mejor con vos mismo o con la vida que tenés. Ahora, nada de lo que el hombre pueda ofrecer puede quitar el pecado, que es la razón o la fuente de todo sentimiento de culpa y de insatisfacción de las personas. El diagnóstico de Dios es ese. Ahora, ¿qué demanda Dios? Bueno, claramente Pablo lo expresa en esta carta. Él demanda que se haga justicia. O sea, se pone peor porque todos pecan. O sea, en este momento está ocurriendo. ¿Y cómo es que ocurre eso? Ahí en los versículos siguientes podemos ver el 24, el 26 y el 28. Dios revela su ira contra la humanidad dejando que ellos reciban lo que merecen sus acciones. Cambiaron la gloria de Dios, versículo 23, inmortal, por ídolos e imágenes. Y el 24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. El 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y el 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Dios deja que el mundo reciba o los pecadores reciban lo que merece. Y nos preguntamos hoy, como digo, tantas guerras, tantos problemas, hambre, pestes, enfermedades. Es solamente consecuencia de los actos que llevan a cabo los hombres.
El hombre necesita un Salvador porque no puede cambiar su condición. Un día Jesús, mirando a los oyentes, le dijo: si las obras de ustedes no fueran mejor que la de los escribas y fariseos, hombre que dedicaban toda su vida, las 24 horas de tratar de cumplir toda la ley, si sus obras no fuesen mejor que las de ellas, no pueden ser salvos. El apóstol Pablo dice a los hermanos de Galacia: si ustedes quieren comprar la salvación o quieren pagarla con buenas obras, de la gracia ya cayeron. El hombre necesita un Salvador. Pero ¿de qué necesita ser salvo el hombre? La mayoría en algún momento pensamos, bueno, el hombre necesita ser salvo del infierno. Si es real, nunca quiero terminar ahí. Pero sabe, en realidad Dios no es que nos salva del infierno. Él nos salva de la justicia de Dios. Digo mejor, el Señor Jesús nos salva de que Dios haga su justicia en nosotros mismos. El infierno, es solo el lugar donde terminan aquellos que tienen que cumplir la sentencia justa de Dios. Al Jesús salvarnos de que Dios haga justicia en nosotros, Él nos salva de lo que merecían nuestros hechos, nos salva del poder que tenía el pecado sobre nosotros, nos salva de la culpa del pecado, nos salva del poder de Satanás sobre nosotros. Todas consecuencias que trae aparejada el pecado. Ahora, si el libro de Romanos es como un resumen del Evangelio, este versículo es un resumen del libro de Romanos. El versículo 17 que dice: porque en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, que es de principio a fin, por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Puede que en su versión diga: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa exactamente este versículo? Voy a leer en la Nueva Versión Internacional Castilian, que lo traduce así. Dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la cual es por fe. En otras palabras, el contenido del Evangelio es la justicia de Dios. Pero esa justicia de Dios ahora ya no se hace por ofrecer la sangre de un animal inocente. La justicia de Dios ya no se hace por ofrecer una ofrenda en el altar. La justicia de Dios ahora se hace por fe. Es decir, cuando yo pongo mi fe en Jesús para ser salvo, la carga de mis pecados pasan a la cuenta de Jesús. Y por el sacrificio que Él hizo, se hace justicia. Por mi fe en Él se cumple la justicia de Dios y tengo vida eterna. En otras palabras, el justo por la fe vivirá. Pero Dios no solamente nos deja con una mala noticia. El Evangelio en sí significa buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas es que hay un Salvador. Ahora, ¿cómo se presenta hoy día este Salvador? Suelen decir así: bueno, el Salvador es un tal Jesús que vivió en Palestina, hizo muchas buenas obras, milagros inigualables. Él murió y ofreció salvación para todo el que quiere recibirlo. ¿Sabe? En realidad esto es verdad, pero no es toda la verdad, o al menos no está presentada correctamente esa verdad. Vamos al capítulo 8 un poquito más adelante. Romanos 8 dice:
Ahora pues ninguna condenación hay para los que hacen ciertos actos, o para los que se comportan de esta manera, o para los que visten de esta manera, o para los que pertenecen a esta religión. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En otras palabras, cuando yo pongo la fe en Jesús para ser salvo, el Espíritu Santo me bautiza. Voy a usar un sinónimo. El Espíritu Santo me introduce al cuerpo de Cristo. Ahora, estando en Él, se hace justicia por mi pecado. Estando en Él y por lo que Él hizo anteriormente, yo soy considerado como si nunca hubiese pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El Evangelio o en Jesús se revela la justicia de Dios. Jesucristo nos salva de esa justicia, revelando a través del Evangelio que el costo de mi pecado fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así lo expresa en Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Volvamos por un momento, y ya enseguida termino, a Romanos capítulo 3. Voy a leer del versículo 23 al 26. Dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que sea Él mismo el justo y al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, Él es el sacrificio definitivo. En su sangre está la redención. Por su muerte, separado de Dios, se hizo justicia. Él es el justo y el que justifica. Él es el justo, y por todo lo que Él hizo anteriormente, yo soy considerado como justo. Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Hoy es por depositar mi fe en Él que soy salvo. Es decir, para mí no me cuesta nada. Pero hay algo que nunca debemos olvidar, que le costó tanto como la vida de su Hijo. Ahora, después de que Pablo expone todo su evangelio, y aún sin mencionar la palabra amor, podemos ver el profundo amor que Dios tuvo por su criatura. El único ser que Él había creado a su propia imagen está ahora envuelto en pecado. Algo tan repugnante para su santidad y su justicia. Viendo al hombre que seguía haciéndose daño al pecar. Y así como el etíope, que no puede cambiar el color de su piel, no podía hacer nada para cambiar su situación, Él decide pagar Él mismo el costo de todos los pecados, en la segunda persona de la deidad, que es en el Señor Jesucristo. Él
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Isaías 53, 10, después de decir, todos nos descarriamos, todos le dimos la espalda, cada uno siguió su propio camino, él dice, pero Dios por esa razón quiso quebrantarlo y hacerlo padecer. Porque se tenía que hacer justicia. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo. Me gustaría orar en esta noche con ustedes y los invito a estar de pie. Pero antes quisiera decirte esto. Quizás toda esta verdad o este asunto acerca de Dios, de su justicia, de lo que Él demanda de nosotros, de nuestra propia situación ante Él, quizás nunca lo habías visto de esa manera. O quizás conocías estos versículos de memoria, pero nunca lo habías entendido así. Quizás no es como a vos te contaron alguna vez. Y puede ser que hoy te sentiste como un día se sintió el apóstol Pablo, lleno de muy buenas obras, pero sin el Salvador. Yo quiero invitarte que te rindas a Él. No quiero darte ninguna frase motivadora para eso, solamente quiero usar los términos mismos que usó el apóstol Pablo. Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esa ignorancia, ahora manda los hombres en todas partes que se arrepientan. Ese Dios que ha diagnosticado que el hombre es pecador y necesita un Salvador, Él mismo dice en Isaías 43, versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones y nunca más me acordaré de tus pecados. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por darnos al Señor Jesucristo. Gracias no solamente por darlo por nosotros, sino que hacernos llegar el mensaje a nosotros. Gracias por hablarnos en términos tan claros que nosotros podemos entender en nuestro mismo idioma. Gracias porque no nos dejaste tirado en nuestro pecado, sino que los pagaste y te acercaste ofreciéndonos tu salvación. Perdónanos, Señor, por tanto tiempo tener muchas veces en tan poco lo que te costó tanto. Queremos entregarte nuestras vidas para que de hoy en adelante, así como hiciste con el apóstol Pablo, nuestra vida cambie radicalmente. Y lo que antes nosotros perseguíamos, podemos empezar a predicarlo. Gracias, Señor, por esta noche. Y te ruego que nos bendigas y bendiga a todo aquel que estuvo escuchando y que esta palabra pueda ser útil y pueda bendecir su vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera finaliza la reunión. Esperamos todos de que hayan sido bendecidos de la misma manera que nosotros. Si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar el sábado que viene a las 19:30 horas. Así como estamos de pie, vamos a cantar una canción y recoger las ofrendas.